¿Sabían ustedes que el 1 de abril del 2016 inició operaciones la nueva torre de control del aeropuerto El Dorado? Con Camilo llegamos en el 2012 al aeropuerto y trabajamos en la torre antigua. Camilo, ¿se acuerda de esa torre? Claro que sí, allá estuvimos 4 años aproximadamente desde que llegamos a Bogotá. Llegamos en el 2012 y vimos toda la transición hacia la torre nueva y después vimos inclusive la demolición de la torre vieja en el asfalto del Dorado. En este momento quedó un recuerdo ahí en el color del asfalto de donde quedaba el edificio y la torre de control vieja. Y así es, este video está lleno de esos recuerdos. Le tengo unas fotos a Camilo que no ha visto, entonces van a ser reacciones naturales de Camilo, de los aviones que en ese entonces controlaban, pero les hago spoiler, Airbus 340 y un 747 que por acá casi no se veía. Empezamos, Camilo. Bueno. Vamos con un Airbus 340. Mire este. Oh, es el 340 del gobierno alemán, que me parece espectacular. Ahora usan un 350, pero no, siempre me pareció espectacular este avión. En ese entonces se operaban muchos Airbus 340, ¿no? Este en particular fue una visita oficial. Todas estas fotos son del año 2015. Este avión, una belleza. Estos aviones, ese 340-500 es extraño en el sentido de que se hicieron pocos, ¿no? Sí. Hay muy pocos y ahora en este momento creo que hay muy pocos volando. Sí, total. Y hablando de 340, pues es que en ese entonces era muy cotidiano ver los Airbus 340 de Iberia. El 340-600 que veíamos todos los días llegar desde Madrid, que para nosotros siempre fue un referente. Sí, una cosa hermosa y me sigue pareciendo súper bonito. Sí, y lo bueno de esos 340-600 los motores, ¿no? Súper grandes. Sí, la diferencia con el 300 de Air France, que llegaba casi al tiempo en ese momento. Sí, los dos llegaban en la tarde, se iban hacia el final de la tarde, entonces uno siempre los podía ver acá virando al sur, porque el aeropuerto está allá al fondo. Y pues hablemos del Air France. Ahí está, la diferencia de los motores se nota radicalmente. Yo en ese avión alcancé a volar a París. Ah, ¿sí? En el año 2014, si no estoy mal, y claro, también un clásico, muy bonito. Sí, bueno, yo sí no alcancé a volar en Airbus 340, de pronto a ver si los de Lufthansa, pero estos 340 era un vuelo diario de Air France que todavía se mantiene y era un vuelo diario de Iberia y a veces eran 2. Hoy en día Iberia tiene 3 vuelos diarios, ¿no? Ajá, ¿Cómo ha crecido la operación del aeropuerto, ¿no? Exacto. Cambiemos de avión. El 777 de LAN, que era el que veíamos constantemente bueno, ni siquiera era constantemente, Sí, era de vez en cuando, pero que siempre me llamaba la atención, especialmente por ese tamaño de los motores espectacular que tiene. Y no era pues era el único tal vez que veíamos. Cotidiano. Sí, porque el 777 ya en el 2016, obviamente ya en el mundo era muy cotidiano, pero acá en Bogotá era el único que venía esporádicamente. Creo que eran 3 de Lanco, ¿no? Sí, yo recuerdo que este avión volvió hace algún tiempo, pero ya con otra empresa, pero la pintura simplemente le han quitado la estrella y las letras, pero era el mismo avión que nos dio, pues es un buen recuerdo de esa época que trabajábamos allá. Y allá al fondo se ve lo que empezaba a ser la torre de control. Se ven las grúas y todo. Y al lado de este 777, mire, hay un MD-11 que ya casi todos en tierra, ¿no? Sí. El último accidente. No, difícilmente volverán a volar con FedEx, ¿no? Porque UPS ya los retiró. Bueno, hablando de MDs, ese era quizá uno de los que más nos gustaba ver, ¿no? El Uy, sí, ese era también un clásico que llegaba con todos los días, si no estoy mal, tenía un vuelo a Quito. Y creo que ellos siguen teniendo un vuelo a Quito con alguna frecuencia Martiner, pero en 747. En 747, que es muy bonito, pero es que este MD-11 en particular, es que está bien, ¿desde cuándo? Desde el principio de 2000, yo creo. Sí. Lo veíamos. No, es una belleza. Una belleza. Sí. Y otro MD, este ya es otro, un 330 de TAP Portugal. Sí, ¿Se acuerda de este vuelo? Sí, me acuerdo del call sign que era Air Portugal. Air Portugal. Pero, y venía también venía de Lisboa, ¿no? Lisboa, sí. Bogotá, Panamá, sí. Lisboa. Sí, también bonito. Lástima que no volvieron. Tengo entendido que en su momento eran unos tiquetes muy costosos, entonces no era competitivo con Iberia, Avianca, que volaban a Madrid, y Air France, porque europeas, Lufthansa, creo que Lufthansa llegó después. No recuerdo. No recuerdo. Bueno. Buen dato. Si saben ahí en los comentarios cuándo llegó. Raro. Súper raro, pero súper bonito también es Antonov de Cubana. Sí. También venía con alguna frecuencia y en algún momento también volaba el Tupolev. ¿No es un Tupolev 158? No, este es un Antonov 124. Por eso traje Antonov 124. Sí. ¿No? Antonov 124. Vamos
hacemos en la entonación. No, pues córtelo. No, pues obvio. No, pues obvio, pero... Después de un debate seguimos con él. Antonov 148 de Cubana. Antonov 148, Cubana también traía un Tupolev 204 que era parecido a un Boeing 757, ¿no? Sí. Venía con varios aviones, inclusive hacían wet list con algunas aerolíneas en algún momento y venían con otra aerolínea, pero este también venía con alguna frecuencia. Ya no lo volvimos a ver. No, Cubana dejó, yo no sé, pero Cubana dejó operar. No sé. Sí, yo no lo volví a ver acá, ni siquiera en wet list volvieron a Bogotá. Sí, no, acá no, pero en el mundo siguen volando. Por lo menos, no sé, yo aquí en Colombia no los volví a ver, la verdad. Sí, acá no. Pero sí, en su momento hacían un vuelo a La Habana, ¿no? Y hablando de estos vuelos raros, con Viasa. Claro, también venía todos los días en el Embraer. Y inclusive ahora hace un tiempo los veíamos sobrevolar Colombia, Sí. pero ya también estos Embraer solamente los veo volar en Venezuela en Flyradar. Sí. Pero también, claro, era un avión que veíamos todos los días desde la Torre Vieja. Todos los días venía el vuelo desde Caracas. Tal cual. Hay que decir que es que la ruta Caracas, Bogotá-Caracas, en su momento fue una de las rutas internacionales más voladas desde Bogotá. O sea, hoy en día puede ser Panamá, Lima, Miami, Madrid, Sí. pero en su momento era Caracas, porque Claro. con Viasas yo creo que alcanzó a tener 2 vuelos diarios, incluso un 737, uno chiquitito. Sí, y ahorita se prevé que va a volver a arrancar porque hay muchas aerolíneas venezolanas y las colombianas que también están reiniciando vuelos para allá. Exacto. Entonces, bueno, y los cargueros que no pueden faltar, pero esta visita yo no me acuerdo de haberlo visto más que esta vez. Yo más, no lo había visto. tampoco. Un 747. Un 747, la reina de los cielos de Etihad Cargo. 7 de 4 motores. De hecho, Etihad Cargo sí venía frecuentemente en los Ajá. 777s, pero dejaron de operar. Estos aviones los vimos, bueno, pues no sé si exactamente pero recuerdo que vinieron en la pandemia cuando el aeropuerto operaba como al 10% de la capacidad y solamente llegaban aviones de carga muy extraños. Sí, Llegó algún avión de Etihad también aquí de carga. sí. De hecho, si se dan cuenta en esta foto en particular está el techo de lo que hoy en día es la parte del terminal nacional en el ala sur. Entonces ya la torre, eso fue una de las razones del por qué cambiaban la torre al otro costado y una más alta. Esta torre donde están estas fotos donde trabajábamos tenía 42 metros de alta. Hoy en día la torre nueva, que ya lleva 10 años, ya nueva, empieza a no caber tanto ese término, tiene 89 metros de alta, ¿no? Esta torre es impresionante. Sí, recuerdo que en ese momento nos vimos obligados a tener unas cámaras en la torre de control para Sí. poder ver los aviones cómo se movían dentro de la plataforma que quedaban detrás de los techos, porque por la posición de la torre ya fue insuficiente para poder ver los aviones. Ahí el manejo en plataforma era con la ayuda de unas cámaras que se pusieron en ese momento. ¿Qué cantidad de recuerdos? ¿Se acuerda, Camilo, que en el segundo piso había un McDonald's donde uno podía ver la plataforma regional donde parqueaban los DAS 8 de LAN, los Dorner 328 de Satena y los Jetstream 41 de EasyFly? Claro que ninguno de los ya ya esas aeronaves no los vemos, pero claro que me acuerdo de esos buenos recuerdos. El McDonald's y bueno, si se acordarán del Wimpy alguna Wow. vez. Un poquito más atrás. El famoso Wimpy que había en la terminal antigua del aeropuerto, pero era, y digamos ahora en el Presto que hay en el Terminal 2 que uno a veces se sienta para poder ver aeronaves, esa sensación de estar ahí, poder ver la pista y ver y poder comerse algo rico Sí. de vez en cuando es chévere. Algo que era chévere en esta época, hace 10 años, era que había más mixtura de tipos de aeronaves. Ajá. Comerciales, hablando comerciales. Porque hoy en día están los ATRs, los Airbus y los grandes. 737 de pronto. Los 737. Pero en ese entonces había, creo que, una mixtura más grande, ¿no? Ajá. Y había que aprendernos los registros de los aviones, las matrículas. Por ejemplo, este que era el Hotel Kilo 4585, un Jetstream 41 EasyFly. ¿Se acuerda por qué? Porque teníamos que llenar una planilla cuando llegaban los aviones, lo llenaba el controlador de superficie. Los pilotos en esa época se acordarán que nosotros preguntábamos siempre el registro de la aeronave y la posición de parqueo y la procedencia, porque esos datos no los teníamos. Entonces teníamos que llenar una planilla rápidamente. Si uno se sabía la matrícula del avión, pues ya podía llenar el tipo de aeronave y la aerolínea. Entonces era muy fácil y ya uno se sabía inclusive las matrículas de memoria para poder agilizar el proceso. Ya en ese momento, como todo está más automatizado, pues ya, y las flotas de las aerolíneas son más homogéneas, sí, pues no tenemos necesidad de hacer ese tipo de procedimientos. Sí, es que obviamente en 10 años ha cambiado muchísimo la tecnología, tanto de los aviones como del control y como todo
Todo ha evolucionado. Sí, total, total. Entonces, anécdotas muchísimas y seguramente vamos a hacer un en vivo, entonces muy conectados aquí en nuestro canal, ¿no? Sí, tenemos muchas anécdotas para contar, Sí. pero pues si quieren que hagamos el en vivo, nos lo escriben ahí, porfa, en los comentarios y nos sentamos un día a hablar de aviación como nos gusta. Bueno, y quisiera saber por último, ¿conocieron esa torre? ¿La vieron alguna vez? Ahí están viendo algunas fotos. Gracias por vernos, gracias Camilo. No, gracias a usted por volverme a traer a su programa, a su mesa de trabajo. Cuídense mucho, risas, pasión y adoración. Les saluda Maito Premi.